Vamos a tratar el tema 52, titulado Creación del Teatro Nacional, Lope de Vega. Aquí sí cobra protagonismo Lope de Vega. Lope de Vega apareció en el tema 51 como parte de los autores incluidos en la nómina para el barroco. Y ahora Lope, cuyo principal caudal creador está en el drama, en el teatro, aparece aquí configurando todo este tema, titulado, como digo, Creación del Teatro Nacional. Como introducción a este tema 52, el primer tema de teatro que vemos, podemos decir que la creación del Teatro Nacional en España estuvo estrechamente ligada, como digo, a la figura de Lope de Vega, que revolucionó la escena teatral del siglo de oro. Antes de Lope, el teatro estaba fragmentado, carecía de una estructura consolidada. Sin embargo, Lope, el fénix de los ingenios, con ese talento que tenía, desarrolló un nuevo modelo dramático que se conocía o no conocido como la comedia nueva, en el que rompió con las reglas clásicas aristotélicas y fusionó lo trágico con lo cómico, dando lugar a un teatro más dinámico, accesible para el público. Son obras que abarcan una pluralidad temática bastante amplia, ¿no? Temas históricos, religiosos, amorosos, y todos estos temas fueron capaces de capturar el espíritu de la sociedad española de su época. Se le conocen más de 1500 comedias, tuvo fortísima influencia, grandísima influencia en dramaturgos posteriores y se convirtió en el arquitecto del Teatro Nacional Español, estableciendo bases que durarían, bueno, que duran hasta nuestros días. Diciendo esto, en la introducción podemos abrir el apartado 1, como siempre hacemos, que se titula La Comedia Nacional, ¿no? La Comedia Nacional y, bueno, en la introducción yo también diría que para configurar este tema hemos utilizado sobre todo la obra de Ruiz Ramón, Historia del Teatro Español, desde sus orígenes hasta 1900, una obra de 2011 de cátedra. ¿Por qué digo esto? Normalmente lo digo al final, pero como es prácticamente la obra que es más que contiene más información, ¿no? Es decir, este tema, la mayoría de este tema viene de esta obra, entonces estaría bien decirlo. Y ahora sí empezar con el tema, perdón, con el apartado uno, como decía, la comedia nacional. Y bueno, aparte de decir como un preámbulo que el significado de comedia era el de obra o de pieza teatral, podemos empezar simplemente con decir esto poco más y meternos directamente en las características, porque si no, como siempre digo, quizá no tengamos tiempo. 1.1, pluralidad temática. ¿No? Esta pluralidad temática viene de la conversión en materia y forma dramáticas de lo que material o formalmente no lo era o no lo solía ser. Por ejemplo, temas de la tradición épica medieval, de la historia universal y española, antigua y moderna, temas renacentistas, de la literatura religiosa, del vivir contemporáneo, del día a día, ¿no? De la gente. Es la creación máxima del teatro español y su mayor aportación al drama occidental, que además responde a su esencial nacionalismo, capaz de españolizar lo más ajeno. Esta capacidad para dilatar los temas y enriquecerlos, y el reconocimiento de temas y personajes por parte del público fueron la causa de su éxito. Como 1.2 podemos decir división en tres actos, otras de las características. Al final del siglo XVI empezó a prosperar la división tripartita. Su razón de ser está en la nueva fórmula dramática, donde la intriga es lo más importante. A esto contribuye además el comienzo abrupto del primer acto que nos introduce de lleno en la acción y el carácter dinámico de la escena, ¿no? Tenemos ese primer acto donde se nos introduce directamente en la acción, ¿no? Ese segundo acto donde se desarrolla casi toda la acción y el tercero que es el desenlace, ¿no? Esta división tripartita que ya con Lope llegó a su nivel máximo. 1.3, polimetría. Como he adelantado en la introducción, la expresión dramática se sirve del verso, tanto de los metros tradicionales como de los italianos, aunque domina el octosílabo, ¿no? Y en la introducción decía, ¿no? Hablaba de esta polimetría, ¿no? Variedad de versos. Esta polimetría del drama intenta hacer una acomodación sistemática
entre el verso y la situación. A esto contribuyó la personalidad de Lope, en quien se daban unidos el dramaturgo y el poeta, ¿no? El hecho de que Lope fuera también un grandísimo creador de lírica, eso se nota, ¿no? Obviamente, en su teatro. Y como dije, en otro tema, no sé en cuál, en la oposición, en el práctico de hace 2 años, cayó precisamente una composición lírica de Lope que estaba integrada dentro de otra, o sea, dentro de una obra teatral, realmente. Pero se seleccionó, el tribunal tuvo a bien seleccionar esta, que creo que era un villancico o algo así, que se cantaba a coro. O sea, una cosa rarísima, pero bueno, supongo que querían cribar un poco y filtrar a los candidatos. Vamos ahora con el 1.4, las tres unidades, ¿no? Las tres unidades, acción, tiempo, lugar. Lope de Vega se despreocupa totalmente de ella. La nueva comedia representa una rebeldía contra las normas del clasicismo. La única unidad dramática real era la acción, que era señalada por Aristóteles en su poética. Luego las de tiempo y lugar fueron agregadas por los preceptistas del Renacimiento y ya a final del 16 estaban bien afianzadas, ¿no? Estas tres unidades, pero como digo, Lope se despreocupa totalmente, ¿no? Y le da totalmente igual. Y en la nueva comedia la acción se desarrolla mediante planos o cuadros sucesivos, cada uno sometido a su propia unidad espaciotemporal. 1.5 mezcla de lo trágico y lo cómico, algo que también he anunciado en la introducción. Otro aspecto importante de la preceptiva clásica era la separación de lo trágico y lo cómico, pero con Lope ya esto se acaba. Entonces Lope lo fusiona estas categorías dramáticas de lo trágico y lo cómico, y se va acercando más, pues, a lo que tiene el hombre, el ser humano en la realidad, ¿no? Al final la vida es una mezcla de tragedia y de comedia, y así lo refleja Lope en sus obras dramáticas. 1.6, los personajes. Aquí podemos extendernos un poquito. Ofrecen un cuadro rico y variado del vivir humano en acción. Pueden interpretarse también en función de los ideales colectivos que se representan de manera esquemática. Por ello, se ha hablado de personajes tipo. El dramaturgo nos ofrece lo concreto humano para que nosotros extraigamos lo universal. Entre estos personajes tan prototípicos estaría el rey, que aparece como rey viejo o como rey galán. El viejo es prudente y el segundo soberbio e injusto. Su función dramática es premiar o castigar, por encima del caos humano, ¿no? Por encima de la acción. Luego está el poderoso. El poderoso tiene los rasgos del galán, a los que se suman la soberbia y la injusticia. Su misión es honrar, pero actúa como fuerza de desequilibrio entre el noble y el plebeyo, ¿no? Bueno, no es que su misión sea honrar, ¿no? Sino que su figura aparece caracterizada sobre todo a la hora de recuperar esa honra, ¿no? Y poco más que añadir, ¿no? Sobre el poderoso, el caballero tiene la función de salvaguardar el orden ético-social, perdón, por encima de los sentimientos personales. Esa es su principal función en la obra. El galán y la dama, en ellos se fundamenta la intriga, principalmente, ¿no? A estos los mueven el amor, los celos o el honor. El villano en el sentido de esta persona que vive en la villa, en el campo, tiene limpieza de sangre, que le confiere dignidad como persona, de la que es consciente plenamente, ¿no? Entonces se opone a la injusticia como símbolo del pueblo que defiende su derecho, su honra y su dignidad. Y por último destacamos el gracioso o donaire, que es el tipo más notable de la comedia. El germen de su origen está en los esclavos de la comedia grecorromana, sobre todo en Plauto y en Terencio. Es la inseparable contrafigura del galán, caracterizado por su nobleza de carácter, su fidelidad al Señor, su buen humor, su amor al dinero y a la buena vida y su tendencia a alejarse del peligro, ¿no? Estos rasgos tienden a provocar la risa, aunque el personaje va mucho más allá, invita a reflexiones mucho más profundas. Dicho esto, ¿no? El rey, el poderoso,
el caballero, ¿qué más? El galán y la dama y el villano y el gracioso. Aquí están resumidos los principales personajes tipo de la comedia. Vamos ahora con un 1.7, que es la aparición del tema del honor. Fue señalado por Lope como ventajoso para el teatro por su gran eficacia dramática. Aunque es un tema que había sido descubierto ya en el teatro prelopista del 16, es Lope quien lo desarrolla y lo eleva a su plenitud. Luego Calderón esquematizó y utilizó este sentimiento, ¿no? Se influye muchísimo Lope en Calderón. Podemos distinguir entre honor y honra, ¿vale? El honor como dimensión social de la persona o trascendencia social de la opinión, y la honra sería el sentimiento de valía personal que permanece inmanente, ¿no? Está inmanente. La ofensa, sea real o imaginaria, exige la reparación, ¿no? La reparación de este honor, de esta honra. La venganza se consigue con el derramamiento de la sangre del que ofendió, del que ha ofendido, y puede ser pública o secreta. Por eso los labriegos de sangre incontaminada tenían ese derecho al honor. Esto procede del romancero y de las crónicas, donde el héroe épico se afianza y se engrandece a través de la venganza. Como último punto, un 1.8, podríamos centrarnos sencillamente en El arte nuevo de hacer comedia, una obra de 1609, obviamente de Lope de Vega. Es un poema compuesto por 389 endecasílabos sueltos, donde Lope hace la defensa del sistema dramático que ha sido descrito ahora mismo. El arte nuevo de hacer comedia es bastante defectuoso, digamos, en algunas partes incompleto, aunque en él se observa sobre todo la conciencia, ¿no? de un cambio. A ver, en la obra he dicho que es bastante, bueno, bastante defectuoso, porque la postura del autor puede parecer un poco contradictoria, ya que está persuadido por la grandeza y la legitimidad de su obra misma, ¿no? Y está dolido por los ataques de sus detractores, sus cultos detractores, y es consciente de las concesiones que estaba haciendo al público. Lope establece de manera bastante revolucionaria que la finalidad del arte dramático es dar gusto al público, ¿no? Por eso le da concesión al público. Y este gusto es heterogéneo, tanto social como culturalmente, por lo que era necesario crear un teatro mayoritario, popular y nacional, que descubriese y utilizase lo homogéneo bajo lo heterogéneo. El sistema de ideas y creencias del español del 17, ¿no? Es esto, ¿no? Es un sistema bastante heterogéneo, ¿no? Y Lope, el arte de Lope, es utilizar lo homogéneo bajo lo heterogéneo. O sea, tener en cuenta que este gusto y esta mentalidad de la gente, bueno, como hoy en día, ¿no? El gusto, no hay una obra que guste a todos, y en este dar gusto al público, lo complejo era precisamente eso, ¿no? Jugar con lo heterogéneo. De todos modos, no produjo realmente una revolución grandísima, pues ya las comedias en sí mismas ya habían hecho la revolución. Esta obra no supone ya mucha más revolución a lo que él ya había hecho con sus comedias, con sus obras. Contribuyó, eso sí, a confirmar el fervor de sus discípulos, que muchas veces justificaban el modelo de Lope mucho mejor que él mismo, no era más papista que el propio Papa. Este es el apartado uno, ¿no? El apartado uno que ha dado bastante de sí. El título era pues la comedia nacional, simplemente. Vamos ahora con el apartado 2, titulado Evolución del sistema dramático. Bueno, ¿qué digo yo? Mejor lo titulamos, que tenía aquí apuntado otra cosa y lo he confundido. El nombre del apartado 2 debe ser Lope de Vega, simplemente. O sea, yo he puesto otra cosa, pero no. Pensándolo bien, apartado 2, Lope de Vega, 1563-1635. Y podemos empezar, como solemos hacer con los autores, con un 3.1 de una semblanza, una vida, ¿no? de Lope. En la biografía de Lope se pone de relieve su potencia vital, su enorme empuje, su capacidad incluso erótica. Se llenan páginas contando la historia de sus amores, pero no se habla de lo que lógicamente debería hablarse, que es la biografía del trabajo. Lope sobre todo es trabajo, trabajo y más trabajo.
eh, incluso, o sea, más que amores, o sea, la fama que tiene Lope es de mujeriego, no todos lo sabemos, pero es en el trabajo donde encontramos la verdadera constante de su vida. Aquí dejo a elección de cada uno que haga una biografía, yo no lo he tenido en cuenta, pero no estaría de más una pequeña biografía, hablar un poco de Lope, pero simplemente yo en la vida de Lope destaco eso, la fama que tenía, pero yo destacaré sobre todo su prolífica obra, tanto en poesía como en teatro. ¿No? Entonces, concentrándonos en su obra, hacemos un 3.2 que sea obra dramática, ¿no? De Lope de Vega. Fue un hombre que leyó mucho, asimiló un enorme caudal de conocimientos, que luego aparecerían en su obra. Sensible desde muy joven a los versos del romancero, aprende de este la expresión popular. Íntimamente unido a ese popularismo, destaca su lirismo. El propio dinamismo del drama, la estilización y condensación, nos dirigen a lo emotivo de las situaciones humanas, ¿no? Se origina aquí un lirismo que es básico en su creación teatral. Como he dicho, la lírica de Lope tendría muchísima influencia, obviamente, en su obra dramática. Es conocido el ingente número, como ya he dicho, ¿no? En más de una ocasión, de sus obras teatrales, de las cuales se han conservado unas 470, aunque se habla de más de 1500, ¿no? Se agrupan atendiendo, ¿no? Las obras se agrupan atendiendo a los temas, motivos o asuntos. Y normalmente, aunque hay muchos estudios, muchos críticos, pero lo más habitual es dividir su obra en los siguientes apartados. A decir verdad, son dos apartados, pero uno es muy corto. O sea, podemos decir piezas cortas. No, aquí hay que destacar el auto sacramental, en el que Lope no alcanza el mismo progreso que en la comedia. Sí que alcanza a expresar su sentimiento religioso con toda su ternura y delicadeza, lleno de emoción y de lirismo, como también hizo en las rimas sacras, ¿no? Otras piezas cortas son los autos del nacimiento, los coloquios, las loas y los entremeses. Pero poco más que decir, yo aquí ya entraría no en faena y me metería en las comedias, que este apartado sí que es bastante grande. De hecho aquí dividimos en bastantes tipos. Primero las religiosas, ¿no? Los moralistas opinaban que eran especialmente escandalosas, ya que a menudo quienes las representaban eran actores de vida poco ejemplar, aunque el tema era religioso, pero los actores no lo eran, o no daban, no predicaban con el ejemplo, precisamente, ¿no? Aquí tenemos comedias de tema bíblico, que se sirven de los libros sagrados, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento, los apócrifos y los relatos novelescos sobre la vida de los apóstoles, y las comedias de santos, que permiten a Lope de Vega desplegar aún más toda la gama de recursos creados por él para un teatro profano. Aquí destacamos, por ejemplo, Lo fingido verdadero, que se refiere a la conversión y martirio del actor sanginés, con el tema central del gran teatro del mundo, donde cada hombre interpreta su papel hasta que es llamado y juzgado por Dios. También merecen especial mención aquí las leyendas piadosas, ¿no? De tema bíblico, de comedias de santos y las leyendas piadosas. Seguimos con las comedias mitológicas, con la fuente casi exclusiva de Ovidio. Aquí Lope aprovechó diversos mitos de la antigüedad grecolatina, tomando la trama anecdótica y actualizándolo al gusto de su tiempo. Aquí destacamos Adonis y Venus y El amor enamorado, que es sobre Dafne. Históricas, ¿no? En históricas, la obra más interesante, las obras más interesantes son las bueno, dentro de la historia clásica, porque tenemos historia clásica e historia extranjera. En la historia clásica tenemos que destacar Contravalor, no hay desdicha, sobre Ciro, rey de Persia, y en las comedias extranjeras tenemos que destacar La Imperial de Otón, que es sobre la rebelión de Otón de Bohemia contra el recién elegido emperador Rodolfo de Habsburgo. Luego también tenemos El Duque de Viseo, ¿no? Que trata una historia, creo que esta era sobre, inspirada en un suceso de la historia de Portugal, ¿no? El Duque de Viseo. Y es en las comedias, sobre todo de historia y leyenda española, ¿no? Porque aquí hemos hablado de esta, de Contravalor no hay desdicha, sobre el rey de Persia,
lo de Otón, la de el Duque de Viseo, pero donde destaca es la de historia y leyenda española, donde Lope alcanza su plenitud, intensidad dramática y hondura poéticas. Todo el pasado español, desde sus más remotos días hasta nuestro tiempo, cabe, bueno, nuestro tiempo no, el tiempo de Lope, cabe en la obra de Lope. A Bernardo del Carpio dedicó Las mocedades de Bernardo y El casamiento en la muerte, llenas de la sombría grandeza de la épica. Sobre la leyenda de los infantes de Lara tenemos El bastardo Mudarra y también tenemos que destacar Las paces de los reyes, no, Las paces de los reyes y Judía de Toledo. Esta obra, La Judía de Toledo, ¿no?, que trataba sobre las mocedades del rey Alfonso, fue un tema utilizado bastante recurrente, utilizado por dramaturgos posteriores. Y ya dentro de la histórica, después de todo lo dicho, donde tenemos que centrarnos de verdad, son en esos dramas del poder injusto, que yo creo que es donde Lope destacó más, o al menos donde encontramos las obras más conocidas de Lope hoy en día. ¿No? Son las obras maestras de la creación dramática de Lope. Aquí destacamos, pues, ¿qué destacamos? Sobre todo El mejor alcalde, el rey, Peribáñez y El comendador de Ocaña y Fuentovejuna. Aquí encontramos que cuando es un noble quien ejerce el poder con injusticia, su antagonista es el villano, ¿no?, que antes lo he explicado. Un hombre del pueblo impulsado por su concepto de la honra y por su dignidad personal, ambos conferidos por su limpieza de sangre. En estos casos acude al rey, que imparte justicia castigando al poderoso. No, por eso el poderoso sirve en este papel de recuperación de la honra, o ratifica la venganza del villano. Se muestra así la unidad armoniosa entre monarquía y pueblo. ¿No? Podemos hablar un poco más de cada una de las otras, de las que he mencionado antes no, pero por ejemplo del mejor alcalde del rey, Lope dice que se inspiró en la Crónica General. Es una pintura de costumbre donde se invierten las ideas, creencias y supersticiones de la Edad Media española y su organización social. Se ha dicho que la primera jornada es una égloga, pero una égloga con pastores y labradores reales, donde la verdad de las costumbres se superpone a lo convencional del género. En cuanto a Peribáñez y el comendador de Ocaña, el papel del monarca justiciero corresponde a Enrique III el Doliente. Sí, a ver, está ambientado unos siglos más atrás, pero bueno, cumple esta función. No es fácil discernir si encierra algún fondo histórico, pero es seguro que lo posee tradicional. La elección de Enrique III pudo deberse a que este monarca se ve forzado en consolidar el prestigio de la corona entre sus poderosos vasallos. Peribáñez, en Peribáñez, la mayoría de los críticos coinciden en señalar el carácter social del conflicto que se nos presenta. Están claras las diferencias entre los mundos del señor y del vasallo, e incluso en el lenguaje se observa una dimensión jerárquica social, sin que llegue a condicionar, ¿no?, la obra. Asimismo, se ocupa también de la igualdad, ¿no?, una igualdad entre comillas. Se produce la antigua alianza del pueblo con el rey, ¿no?, y contra la nobleza, y bueno, está dentro, ¿no?, se marca dentro de este grupo de obras donde se trata, ¿no?, el honor, la honra, etcétera. Con respecto a Fuente Ovejuna, es el drama de la venganza colectiva, basado en un hecho indudablemente histórico, este sí. Es conocido el hecho de que este caso había pasado ya a dicho popular, según atestigua el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, de 1611. La obra es el drama no de la libertad del pueblo, sino del heroísmo del pueblo. Y esta obra, ¿no?, es la, yo diría que es de las más conocidas que tiene Lope, ¿no?, en el teatro. Luego podemos destacar también por último, aunque no lo he dicho antes, El Caballero de Olmedo, que tiene también un indudable trasfondo histórico. Aunque Lope lo traslada al tiempo de los Reyes Católicos, ¿no? Traslada, no, perdón, del tiempo de los Reyes Católicos lo traslada al de Juan II. El destino del caballero está regido inexorablemente por la muerte, ¿no? También tenemos una figura que nos recuerda a la Celestina, como es la de Fabia, ¿no? Y también es una obra que merece ser mencionada aquí.
Ya hemos acabado con las comedias históricas, ¿no? Hemos empezado por las religiosas, mitológicas, históricas, vamos ahora con las pastoriles. De aquí solamente tengo apuntado que hay que destacar a Belardo el Furioso y que eran temas que gozaban de gran prestigio en su tiempo, un prestigio que ya pues, comenzó lo pastoril, ¿no? En el Renacimiento y continuó en el 17. Luego las caballerescas. Dentro de las caballerescas, dentro de esta obra es donde creo que estaba yo el poemita este que sacaron en la oposición, el que ya he dicho antes. En este grupo de comedia acierta más Lope cuando toma los asuntos de romance que cuando lo toma de fuentes cultas, como Ariosto. Destacamos sobre todo el Marqués de Mantua, entre otras. De argumento extraído de novelas tenemos otro grupo de comedias que trata sobre todo eh, argumentos que recogieron y difundieron novelistas italianos a lo largo del Renacimiento. Destacamos el Halcón de Federico, que se basa en Boccaccio, y la difunta Pleiteada, que se basa en una novela de Bandello. Y también El Castigo sin venganza, basada en otra novela de Bandello. Luego tenemos la de Enredo y de Costumbre, otro grupo de comedias. Abarca comedias de malas costumbres urbanas y de ambiente rural. Si bien en toda la obra de Lope es elemento primordial el costumbrista, la de este suele ser de costumbres contemporáneas y de la vida nacional. Lope crea un género repetido en todo el siglo XVII, la comedia de capa y espada. Pertenecen a este grupo El Acero de Madrid y El Perro del Hortelano, otra obra mítica. Sobre esto decir que, bueno, también podemos destacar, que no le he dicho, La Dama Boba y bueno, y poco más que decir sobre este tipo de comedias. Además, habiendo explicado ya este tipo, ¿no? Estas comedias, voy a hacer una recapitulación. Hemos mencionado las piezas cortas, donde incluíamos los autos sacramentales y tal, y en las comedias hemos destacado las religiosas, mitológicas, históricas, que es el apartado más amplio. Después de las históricas estaban las pastoriles, que hemos dicho poquito, caballerescas, también poquito, y las de argumentos extraídos de novelas. Y por último, de enredo y de costumbres. Vamos ahora con un último apartado, apartado 3, el ciclo de Lope de Vega. Aquí vamos a hablar sobre todo de otros dramaturgos que continuaron este ciclo inaugurado por Lope de Vega. Aquí vamos a empezar con Guillén de Castro y el Grupo Valenciano, un 4.1. Durante los últimos 15 años del 16, Valencia contó con un pequeño grupo de dramaturgos que, paralelamente a Lope, se dirigían hacia el drama nacional. En este grupo se formó y destacó Guillén de Castro, 1569-1631, en el que distinguimos tres etapas, una prelopista, otra con el modelo de Lope y una tercera donde perfeccionó los rasgos psicológicos y atenúa los efectos dramáticos. Su obra maestra, sin duda, es Las Mocedades del Cid, un drama que se apoya en los romances para exaltar al héroe y al espíritu de todo el pueblo y de una raza. Eh, Aquí, pues bueno, sí, está basado, como he dicho, en el Cid, y continuando con la figura de Guillén de Castro, se debe destacar que no es que sea un discípulo más de Lope, sino un dramaturgo que perfecciona su obra ya iniciada con el estilo de Lope, que ya la fama de como dramaturgo de Guillén de Castro ya la tenía antes de Lope, ¿no? 4.2. Los dramaturgos del grupo madrileño. Aquí destacamos a Juan Pérez de Montalbán, 1602-1638, que es un discípulo directo de Lope, y Juan Ruiz de Alarcón, 1580-1639, que perteneció a este grupo, aunque había nacido en México. Su tratamiento del honor no supone un imperativo social, sino moral. Sus comedias se estructuran en torno a un carácter o tipo psicológico cuya personalidad se caracteriza por un vicio o por una calidad social. Vamos ahora con los dramaturgos andaluces, 4.3. Aquí destacamos a Antonio Mira de Amezcua, 1574, pero entre interrogaciones, no está claro, 1644. Escribió piezas religiosas, entre las que destacan sus autos, en transición entre los de Lope y los de Calderón. De entre las comedias de santos destacan La mesonera del cielo y El esclavo del demonio. Y cerramos con Luis Vélez de Guevara, 1579-1644. Aquí en Luis Vélez de Guevara destacamos sobre todo
El diablo Cojuelo, que oscila entre lo oculto y lo popular. Asimiló a la perfección el sistema dramático de Lope hasta el punto de planteársenos problemas de atribución. Una de sus mejores obras, además del Diablo Cojuelo, es La Serrana de la Vera. 4.4, y ahora aquí cerramos el tema, con Tirso de Molina, 1583, pero entre interrogaciones, no está claro tampoco, 1648. Ha sido considerado por calidad y por estilo cercano al conceptismo y un puente entre Lope y Calderón. Sin embargo, su obra se desarrolla paralela a la de su maestro Lope. Aquí tenemos el teatro religioso de Tirso de Molina. Escribió dramas bíblicos como El condenado por desconfiado, que suele incluirse entre las comedias de problema teológico. También tiene dramas históricos, muy numerosos, y tenemos que explicar que intentan destacar la dimensión heroica del pasado nacional. La más famosa sería La prudencia en la mujer. Luego el mito de Don Juan, que nace con el burlador de Sevilla y convidado de piedra. Es una historia sobradamente conocida y de la cual no voy a decir mucho más. Aquí yo creo que todo el mundo relacionado con esta oposición debería saber explicarla más o menos. Y si queremos comentar, por ejemplo, la peculiaridad de su final, a diferencia de Zorrilla, donde sí encontramos posibilidad de perdón, pues lo comentamos y listo. Luego tenemos comedias de carácter, que se denomina así a las que inciden en el aspecto psicológico, como El vergonzoso en Palacio. Y por último, las comedias de intriga y villanescas, entre las que destacamos Don Gil de las Calzas Verdes, en la que abundan los lances inverosímiles tejidos con mucha habilidad, donde Doña Violante, valerosa y astuta, restaura su honor. Y fin, como conclusiones, destacar sobre todo la importancia de Lope de Vega en el drama nacional hasta nuestros días prácticamente, esa ruptura, esa revolución que hizo, ¿no? Con esa ruptura con el clasicismo, es el auténtico, ¿no?, artífice y quien de verdad puso en valor y hizo que despegara, ¿no?, de un modo brutal el drama español. Un autor muy prolífico, ¿no? Y que más allá de que este tema trate el drama nacional, trata sobre todo la importancia de Lope en el drama nacional, y por eso su nombre se incluye en el nombre del tema, ¿no? Y aquí, pues como siempre hacemos, ¿no? Podemos hablar de competencias clave. Aquí lo repito en todos los temas, ¿no? Es muy pesado, pero para que no se me pase. Aquí podemos destacar competencia en conciencia y expresión culturales, ¿no? Por ejemplo, porque forma parte del patrimonio cultural y artístico, ¿no? Y en los saberes de los Loe está sobre todo en la educación literaria. Y poco más que añadir. En cuanto a la referencia, ya he mencionado al principio la principal, que es esta obra de Ruiz Ramón, Historia del Teatro Español, desde su origen hasta 1900. Pero podemos citar también alguna edición quizá de obras como Fuentovejuna, ¿no? Como la edición de... Bueno, más que una, si alguna edición de alguna de estas obras o incluso algún estudio específico. Yo aquí quiero destacar un estudio, un artículo que tiene Casalduero, titulado Fuentovejuna, que está dentro de la obra editada por Sánchez Romeralo, Lope de Vega, dos puntos, el teatro. También Menéndez Pelayo tiene otro estudio de Fuentovejuna, alguna edición también de otras obras, como la de Peribáñez, ¿no? O estudios de alguna de estas obras. Montesinos y Aubrun tienen un estudio sobre Peribáñez, incluido también este estudio en Lope de Vega, el teatro. Y quizá algún manual típico de literatura, de los tantos que hay, ¿no?, que traten este tema, se pueden incluir. Aquí cualquier tipo de manuales se podrían incluir aquí. Y ahora sí, con esto cerramos el tema 52.